Amén, gloria a Dios, aleluya, poderoso es el Rey. En esta hora de la mañana doy honra y gloria a Dios por este día tan hermoso, amados hermanos en el Señor. Estamos aquí para predicar la palabra de Dios en los últimos tiempos. Cristo viene pronto. El tema de la palabra del Señor: prediquemos la palabra en todo tiempo. Dice aquí, ¿verdad?, en el libro de San Juan 16:20, dice la palabra del Señor así: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis en el mundo, y se alegrarán, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando se dio a luz tiene dolores porque se ha llegado su hora. Pero después de que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo de él ha nacido un hombre en el mundo. Vemos, amados hermanos en el Señor, ¿verdad?, que Dios nos habla, ¿verdad?, sobre ¿verdad?, el gozo, ¿verdad?, cuando todo tiene su hora, dice la palabra del Señor. Dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis, dice. Está hablando, ¿verdad?, de la angustia, las tribulaciones que pasa el ser humano, que pasa sus hijos del Señor. Pero el Señor dice que gocemos, ¿verdad?, que nos gocemos por todo lo que pasa, ¿verdad? Pero estamos en los últimos tiempos que tenemos que predicar la palabra del Señor, amados hermanos en el Señor. ¿Verdad? Por eso aquí Jesús dijo, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y en el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes. Vemos, amados hermanos, que el corazón de cada uno de nosotros, los cristianos, ¿verdad?, pasamos pruebas, luchas, ¿verdad?, persecución, pasamos vitupero en todo este mundo por hablar de la palabra del Señor. Pero vemos, amados hermanos, dice, bienaventurados, ¿verdad?, que por mi causa vitupere, dice la palabra de Dios allá en Mateo 5:11. Bienaventurados, dice, son, ¿por qué? Porque por mi causa, dice, son vituperados, alegraos y gozaos, porque nuestro galardón es grande en los cielos, dice la palabra del Señor. Hoy, amados hermanos, en el Señor nos da la oportunidad del Señor de predicar la palabra del Señor, llevar la palabra del Señor. Estamos en los últimos tiempos. Llegará el día, amados hermanos, en el Señor, que ya no las iglesias serán cerradas, ya no se predicará la palabra libremente, amados hermanos en el Señor, porque llegará el tiempo, porque el tiempo del Señor está cerca, amados hermanos en el Señor. Y por eso, ahorita que tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de salir a predicar la palabra del Señor, de hablar de Cristo, hablar a los cuatro vientos, tenemos que hacerlo. Más que nada, fuera. La iglesia, yo siempre digo que está afuera, en las calles, en la necesidad de aquellos que andan en la calle, que se drogan, viven en el vicio del alcoholismo, están en las calles tirados. Hay personas que ahí está la necesidad. Ahí es donde nosotros debemos de ir al campo laboral, de predicar la palabra de Dios, amados hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de Cristo a esas almas. Porque se los digo, porque el Señor me mostraba que en la iglesia, amados hermanos del Señor, va a llegar el tiempo que, como dicen, ¿verdad?, el hombre dice que una sola iglesia va a quedar. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros los cristianos, pastores, evangelistas, misioneros o apóstolos, como se llamen? Es salir a las calles, predicar la palabra, unirnos en oración, predicar hasta el día que Cristo venga.
porque, amados hermanos, en el Señor no se podrá. La misma gente veía yo, amados hermanos, en el Señor, que la misma gente no dejaba que predicáramos la palabra de Dios y nos perseguían, amados hermanos, en el Señor. La palabra es fiel y verdadera, amados hermanos, en el Señor, cuando dice que seremos perseguidos por causa del Evangelio. Pero alegraos y gozaos, porque nuestro galardón es grande en los cielos, nos dice el Señor. Porque así persiguieron a los profetas, amados hermanos. Pero hoy podemos predicar en una plaza, en una calle, en las casas. Podemos predicar, claro, con esa magnitud que Cristo viene y que se arrepientan de sus pecados, amados hermanos, en el Señor. El Señor le da la oportunidad al ser humano para que sea salvo, amados hermanos, en el Señor. Apresuremos, no, la iglesia, yo siempre digo, la iglesia sí, Dios dejó a un templo, dejó una casa para ir a adorar, amados hermanos, en el Señor. Pero ¿dónde está el verdadero cristianismo? Es decir, por la viuda, por el huérfano, por el encarcelado, por los que están hospitalizados, los que están en la calle. Ese es el verdadero cristiano, el verdadero ayuno, dice la palabra del Señor. Y hay veces hemos confundido que de estar en una iglesia, ¿verdad? Claro, no es malo estar en una iglesia porque tenemos que ir a capacitarnos, tenemos que irnos a llenarnos del poder del Espíritu Santo. Pero, amados hermanos, en el Señor, Dios nos muestra, amados hermanos, su grandeza y su poder, que allá donde es que tenemos que ir a predicar la palabra del Señor, amados hermanos, en el Señor. Poderoso es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Allá donde está la necesidad, amados hermanos, estamos en los últimos tiempos. Démonos prisa, porque así como usted está buscando al Señor, tal vez le agrada o no le agrada al Señor, como estamos viviendo, amados hermanos, en el Señor. Lo que quiere el Señor es que vengamos a Él y nos arrepintamos de todo lo que hacemos en este mundo y que sigamos buscando el rostro del Señor, que nos volvamos a la senda antigua, porque no todo el que le diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Dice que llegará el tiempo que seremos perseguidos, lloraremos, saldremos, ¿verdad? Porque la misma gente hace que el cristianismo se separe. Pero la palabra no se tiene que parar, sino es Dios. La palabra tiene que trascender, tiene que caminar, tiene que pasar, tiene que hablarse, amados hermanos, en el Señor. Si yo me callo, otro va a hablar, va a predicar la palabra del Señor. Dice que todo tiene su tiempo, amados hermanos, en el Señor. Todo tiene su tiempo. Y hoy en día, amados hermanos, en el Señor, vemos muchísimas religiones hay. Pero la única religión, la única evangelio es Cristo Jesús. Y poderoso es el Señor. Por eso aquí dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, dice la palabra del Señor. Dios le da la oportunidad al ser humano, amados hermanos, en el Señor. Estamos en los últimos tiempos que se acabará la palabra, ya no habrá, como dice la palabra de Dios, ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá clamor. ¿Por qué está hablando así la palabra del Señor? Porque la iglesia va a ser levantada, se acabará el clamor, se acabará las oraciones, la predicación. Ya para entonces la iglesia de Dios estará hasta el tercer cielo, amados hermanos, en el Señor. Tenemos que esforzarnos, ir a la calle a predicar la palabra del Señor. Tenemos que ganar almas para Cristo. Porque la palabra de Dios nos dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos que, hasta donde Cristo nos mande, amados hermanos del Señor, hacer lo que es
agradable delante de la presencia de Dios. Poderoso es el Señor. Dice, ¿verdad? Aquí dice en Romano 8, 39 dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuese hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el que sea primogénito, dice, entre muchos hermanos. Qué hermoso es el Señor, amados hermanos. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Este es los que conforme a su propósito son llamados. ¿Verdad? Hay gente, ahí puede haber una multitud. Puede haber mucha gente adorando a Dios, buscando a Dios a su manera. Pero le voy a decir una cosa. Dice, y sabemos los que amamos a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Dice, esto es lo que conforme al propósito de que fuimos llamados para predicar la palabra del Señor. Cada persona tiene un propósito de adorar y exaltar el nombre del Señor, amados hermanos en el Señor. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para usted y para mí? Es buscar y ser salvo. Buscar al Señor. Buscar al Señor, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, y mal tanto que está cercano. Cristo está a la puerta, amados hermanos en el Señor. Y tenemos que buscar, tenemos que ¿verdad? Entrar al redil del Señor. Tenemos que pedirle a Dios, amados hermanos en el Señor, llegará el tiempo. Por eso, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Hay veces el ser humano, el hombre, la mujer, el adulto, el niño, el joven no crece espiritualmente, se mantiene como un niño porque no pone atención a lo que dice la palabra del Señor, amados hermanos en el Señor. Pero ¿cuál es el propósito del Señor? Llegará el tiempo, antes de su venida del Señor, llegará el tiempo que solamente en los hogares, los padres o la madre que esté, ¿verdad? Que esté a cuenta con Dios o esté en comunión con Dios, Él levantará altar en su casa, porque no se va a poder predicar la palabra allá afuera, amados hermanos del Señor, ni podrás ir a una iglesia a predicar la palabra de Dios. Y ahí donde el Señor, amados hermanos, es lo que quiere que nosotros le busquemos. Y verdad, amados hermanos, y llegará el tiempo que seremos perseguidos. Por eso hoy nos habla el Señor, nos dice que, verdad, nos apresuremos a lo que vamos a hacer. Porque su venida está cerca, muchas cosas van a acontecer, muchas cosas están aconteciendo. Pero tenemos que predicar la palabra de Dios como tal es, amados hermanos en el Señor, y hacer. No solamente es hablar, sino hacer, actuar. Porque todos podemos escuchar la palabra de Dios, pero si no hay un crecimiento de hacer la palabra del Señor, nos vamos a quedar aquí. Poderoso es el Señor, porque el Señor nos pedirá cuenta, amados hermanos en el Señor. Hay veces no queremos salir de nuestras casas, no queremos salir a predicar la palabra, pero eso es lo que Dios mandó, a predicar la palabra, que prediquemos la palabra a todos aquellos que creen en su nombre serán salvos, dice la palabra del Señor. Dios es grande y poderoso. Dice aquí, ¿verdad? En Corintios 16 dice, en cuanto a las ofrendas para que los santos, dice, haced vosotros también de la manera que os ordene en la iglesia de Galacia. Vemos, amados hermanos, que el apóstol Pablo llegó a Galacia, amados hermanos, y aconsejando al pueblo, amados hermanos del Señor. Cada primer día de que la semana de uno de vosotros ponga parte algún, según haya propuesto, guardándolo para que guarden, yo llegue y se recoja entonces la ofrenda. Vemos, amados hermanos del Señor, todas las cosas son hechas y creadas por Dios.
Dicen muchos, no, es que, ¿verdad? Cuando hay una iglesia nosotros tenemos que dar para el predicador que salga a predicar la palabra, si no podemos ir. Estamos en los últimos tiempos. Lo lógico es que vayamos todos unidos, amados hermanos, predicando la palabra de Dios. Vemos los 70 cuando Jesús nos mandó de dos en dos a predicar la palabra. Dice, no lleves nada, ni comida, ni bebida, ni nada. Que allá donde tú quedes en esa casa, ahí lo van a servir, porque Dios iba a tocar esa vida, ese corazón, amados hermanos del Señor. Estamos en los últimos tiempos, apresúrate a predicar la palabra, apresúrate. No es nada más hacer campaña, porque hay veces dice la palabra de Dios que solamente uno se aposenta, y ahorita hoy en día, amados hermanos, lo que hacen los evangelistas, no hablando mal de ellos porque así es, juntan las iglesias, y es bueno, ¿no? Porque ahí va uno y escucha palabra uno de Dios. Pero lo más hermoso, como antes, es las campañas evangelísticas, es para traer almas de allá afuera, almas que se salven, los que están allá, se viven drogando, que se viven en la maldad y en el pecado. Pero hoy en día no. Hoy en día la gente se junta, los mismos cristianos apacentándose a sí mismos, dice la palabra de Dios. Apacentándose a sí mismos, dice la palabra del Señor. Y eso a Dios no le agrada, amados hermanos en el Señor. Sino tenemos que esforzarnos, traer almas para Cristo. Estamos en los últimos tiempos. Dice, ¿verdad? La palabra del Señor, mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará donde quiera que nosotros vayamos, dice la palabra del Señor. Le decía a Josué, cuando estaba Josué, amados hermanos en el Señor, en esa guerra, y ya quería perder la batalla, y le dijo Jehová, mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente. Ahí es donde nosotros que necesitamos ser valientes para seguir predicando la palabra del Señor, amados hermanos del Señor. Dios me los bendiga grandemente. Voy a orar por usted. Padre, que moras y reinas en el cielo, Señor, te pido por aquellos que van a ver esta predicación, Señor. Padre Santo, Dios, sabemos que estamos en los últimos tiempos, que las puertas de las iglesias, Señor, se van a cerrar, las Biblias se van a acabar, dice la palabra de Dios. Pero por eso tenemos que atesorar la palabra aquí en nuestra vida, en nuestros corazones, y seguir hablando de ti, Señor. Oh Dios, bendigo a aquellos que van a escuchar esta palabra, Señor eterno. Padre bendito Dios, estamos en los últimos tiempos y tú muestras tu palabra, que hay mucha necesidad, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor, por tu bondad y misericordia. Si alguno está afligido de tu pueblo, está enfermo, obra, toca, liberta, Espíritu Santo. Declaro sanidad en el nombre de Jesús sobre esos cuerpos, sobre esos cuerpos que no pueden avanzar. El enemigo tiene que soltarlos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Amén y amén. Dios me le bendiga.